Muy, pero muy buenos días. Todos los bendecidos, todos los lugares, toda parte, el mundo entero, en Colombia, bendecidos con toda bendición espiritual, los lugares celestiales en Cristo. Aquí estamos, dispuestos a trompetear esta palabra, tanto por escrito, por video, por donde me permita Dios hacerlo, lo haré, para la gloria de Él. Hoy voy a concluir con el reino satánico. Voy a concluir porque me quedan faltando dos enseñanzas del reino de Dios. Les quiero concluir ya con, hoy vamos a ver las características de los súbditos o de las personas que habitan este reino. Espero que Dios me use de una manera bien especial. De cómo poderte abrir los ojos del entendimiento para que tú crezcas espiritualmente. Claro, yo le hablo a la gente predestinada, a los sabios, a lo que Dios eligió para su reino. Cuando las personas son sensatas y tienen sabiduría, reflexionan. El objetivo no es condenar a nadie, ni criticar ni señalar. Es edificar el cuerpo de Cristo a través de la palabra. Dios me usa para que yo, como ministro competente de un nuevo pacto, pueda bendecirte a través de esta enseñanza. Y de muchas. Esto yo no lo busqué para enseñarlo. No está en la mente humana. ¿Cómo enseñarte parte? Porque hay muchas cosas más que enseñarte de este reino. Pero el propósito y el objetivo de Dios en mí es darte unas pautas para que tú, como persona espiritual y sabia, tú puedas decir, hombre, yo milito en el reino de Dios porque fui predestinado para este reino, pero todavía tengo unas características. Eso es ser honesto. De lo que toca el pastor, que todavía no he podido dejar. Para uno poder estar en la plenitud espiritual, tiene que morir aquí, en lo natural, en su plenitud. Para poder disfrutar. Por eso es que hay que crecer en la vida en el Espíritu. Y crecer en la vida en el Espíritu es precisamente poderte presentar lo que Dios determinó, porque lo que Él determinó nadie lo cambia. Establecido está eternamente y para siempre. Entonces, bendecidos con toda bendición, reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de este humilde hombre, de su pastor, Denis Abogat. Bendecidos con toda bendición, los amo mucho. Reciban un cordial saludo de toda mi familia, en el poder de la palabra. Entonces vamos a entrar en el tema hoy. O sea, siempre quiero tocar este tema, siempre. Quiero tocar en las 5 o 6 enseñanzas que di de este reino. Recibí los ataques personales más horribles de mi vida. Ataques horribles. Claro, como estamos descubriendo algo que nunca nos había sido enseñado, de meter la mano en este tremendo animal, me puede decir. Es como tocar la llaga
lastimar, destapar una olla que estaba bastante podrida. Tanto así que me puse a hacer un café, yo que poco hago café, me dio por tomarme un cafecito en la tarde y me quemé un dedo. Ataques en la cabeza, nunca me ha dolido, la cabeza nunca me ha dolido. En el corazón las picadas fuertes, depresión, angustia, de todo. Pero sobre todas esas cosas yo soy más que vencedor en Cristo. Para eso es la unción, para estar ahí en pie. Entonces, no es fácil, no es fácil. Ahora, esto, yo no me metí aquí porque quería saber o quería ser modelo o que me vieran, no. Te voy a regalar un texto bíblico. ¿Por qué yo estoy aquí? No porque yo quise, sino porque fui predestinado. Isaías 45:4. Observa lo que dice. En el nombre de Jesucristo el Señor. Ya Isaías no está. Estoy yo declarando la palabra. Cuando recibo cada enseñanza que termino, le doy gracias a Él, le doy gracias a Él cuando llega el texto. Y este es el texto que me ha amarrado desde el 22 de julio del 2010. Recibí yo de parte del Creador este texto. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Oído, por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé. La nueva versión internacional dice, para esta tarea te llamé. O sea, yo no me metí a enseñar, yo no predico, yo enseño. Porque quien me ha educado a mí es el Espíritu de Dios. Quien me ha hecho crecer en las áreas espirituales es el Espíritu de Dios. Si yo estuviese metido en una organización netamente humana, desde que recién entré al Evangelio, yo no había entendido absolutamente nada. Nada. Estaría como las demás personas, hablando a media, pero a Dios le doy gracias que Él ha podido revelar en mí su propósito. Por eso yo soy su propósito. Hablarme tan directo y crecer en la vida en el Espíritu, porque entendí. Si yo no hubiese sido predestinado, yo había sido uno más del montón. Pero entendí que si Él me había constituido, conocido desde antes de la fundación del mundo, llamado, traído, para una tarea específica, era para eso. Pero yo nunca en mi vida pensé llegar hasta este punto, tocar los dos reinos. Ojo que si tuviera más tiempo te tocaría el resto para que vieras la característica de cada persona. Y lo tremendo es que este tipo de personas se meten dentro de las congregaciones y de las iglesias ahora en la gracia. Y para ello hay que tener una capacidad, uno de discernir, no de destruir, sino para ayudar a la persona a salir de lo interno que tiene la persona. Pero bueno, y te voy a dar varias pautas y te voy a tocar, no me puedo meter solamente a
a darte cada uno de estos últimos puntos, que te voy a 8 características de este tipo de personas que no pueden salir en el estado porque ellos no fueron predestinados ni conocidos por Dios, sino que se metieron porque oyeron, porque vieron y por recibir malas noticias, a tratar de buscar de Dios cuando ellos no funcionan. Como un texto que hay en 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3. Perdón. Capítulo 3. Voy a leerte 2, 3 textos bíblicos aquí para que tengas una idea, una imaginación de lo que Dios verdaderamente estableció. Y Dios es sabio. Dios es sabio. Dice, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, también deben de saber esto, que en los postreros tiempos, después del año 64 o 61, donde el apóstol Pablo escribió, después de esos años, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y este tipo de personas, observa, buscan la forma de cómo cambiar y no pueden. Porque ellos vienen dañados de fábrica. Versículo 7. ¿Qué dice en el versículo 7? Ahí en tu Biblia. ¿Ah? Estos están siempre aprendiendo. Y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. ¿Tú ves? Entonces, no es fácil. Pero si yo fui predestinado, papá tiene tarde que temprano que buscarme, me manda a llamar, se mete en mi espíritu y me hace una regeneración para que yo pueda tener una restauración en mi alma, mi mente, y pueda servirle ¿con qué? Con honestidad. No tratando de impresionar, no, sino que la persona crezca. Porque si a mí el Espíritu de Dios a través de la palabra me ha hecho crecer y conocer lo establecido por Dios, cada día me quedo yo asombrado cuando leo, me quedo supremamente asombrado. Que entiendo las cosas como que si estuviera él ahí presente. Aunque Él está presente dentro de mi vida, pero como que si estuviera ahí el Maestro, para que yo camine y obedezca. Siempre me está dando una respuesta a mi declaración, porque he aprendido lo mismo que David hacía. Miren los salmos. Miren los salmos, la expresión de David. En los momentos de flaqueza, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, en los momentos de persecución, todo eso. Mira cómo hablaba con el Creador. Bueno, yo he aprendido. A Dios le doy gracias por la palabra. Entonces hoy voy a terminar con este reino para en 2 semanas terminar con el reino de Dios. Porque me falta todavía la entrada al reino de Dios y cómo funcionan sus súbditos, los hijos. ¿Ve? Entonces ellos. Entonces hoy vamos a tocar la última parte de las características. Las características de los súbditos.
del reino satánico o de los hijos del aparecido, que ellos quieren cambiar pero no pueden. Ellos fueron destinados, nosotros fuimos predestinados. Oído, escuche y retenga. Les dice bien claro ahí, en el nombre de Jesucristo mi Señor, los súbditos o los súbditos son aquellas personas que están sujetas a la autoridad de otro. Al que tienen la obligación de obedecer en todo lo que mande hacer, sea lo natural o sea lo espiritual. Están obligados a obedecer. En este caso, los que habitan dentro del reino satánico, a todo lo que el aparecido envenenó contra Dios. Oído, escuche y retenga. Todo lo que él envenenó son personas o satélites que trabajan para tratar de descomponer la imagen del Creador. Hablan tan feo. Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta pobreza? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanto enfermo? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta angustia? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué Dios esto, Dios? ¿No? Quien descompuso el planeta, el globo, fue el hombre, la criatura, que prefirió buscar la criatura que lo dirija, que lo gobierne, que lo manipule, que lo engañe. En todo el sentido de la palabra, que obedecerle al Creador, que le dio la existencia, que lo hizo a imagen y semejanza de Él. Espíritu, lo creó espíritu y le formó un cuerpo del polvo de la tierra, de los ingredientes donde Él iba a vivir, que era el planeta Tierra. Él iba a vivir en espíritu en el reino de los cielos, para que disfrutara de su planeta, para que disfrutara de su huerto, para que tuviera reposo al regresar al origen de su partida, al tener el conocimiento, a crecer paulatinamente, tomar la determinación, siempre y cuando haya sido ¿qué? Predestinado. Te dice bien claro ahí, oído, escuche y retenga. Primer punto que vamos a tocar. O sea, los hijos del aparecido tienen las mismas características de Él. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44 al 47 dice: observa lo que Jesús le dice a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los feos y a los cereceos y a los reyes que habían en ese entonces. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cuándo? Cuando mató a ¿quién? Cuando Caín mató a Abel. Cuando él mató y robó la vida espiritual de venado de Adán, donde estábamos todos encerrados. Y no ha permanecido en la verdad, que no puede. No puede. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de toda clase, hay una coma.
Oído, dice bien claro ahí, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de qué? Es el creador de la mentira. No le mintió a Adán. Fue y encantó a la mujer de Adán. La engañó y ella quedó toda entontecida viéndole sus dientes hermosos y sus perlas y todo eso. Y cayó y comió de lo que Dios le dijo que no comiera. ¿Se inventó o no se inventó eso? Padre de mentira, título adquirido por sí mismo. Por eso fue que lo sacaron del huerto. Dice el 45, dice Jesús de Nazaret, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Es que ¿a quién le gusta la verdad? Porfa, ¿a quién le gusta que se le diga la verdad? Se echa uno enemigos. Y la verdad no hiere, la verdad no lastima. Siempre y cuando uno asimile que está haciendo lo incorrecto. ¿Oído? Y a mí porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Imagínate. ¿Ah? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Ah? Versículo 47. El que es de Dios, oído, escuche y retenga. Las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios para este tiempo? La gracia, es Dios mismo. ¿Por qué a la gracia hay que entrarle una cantidad de argumentos, actitudes naturales, sabiendo que eso no sirve dentro de un reino espiritual? ¿Qué tú crees que si en los años que empezaron a enseñar el evangelio hubieran enseñado la verdad, estaría el mundo como está hoy en día? ¿No? ¿Ah? ¿Estaría o no? No, no estaría. Habría paz, habría reposo, habría armonía, podría uno andar con como anduviese. Nada pasaría. Todo mundo buscaríamos al Creador. Pero observa, el que es de Dios, el que fue conocido, el que es de Dios fue guardado. Por ejemplo, yo, cuando entendí todo este pensamiento, dije yo, Padre, ¿de verdad que yo soy un milagro? Yo soy un milagro porque si yo te cuento desde la niñez todo, primero que yo no conocí quién me engendró. Mi padre es Dios. Conocí mi madre, sí, una mujer humilde, sencilla, pobre, ignorante un poquito, pero sí brava. Le decía la verdad a la gente, así no le gustara. Desde los lomos de mi padre me guardó. Ese señor vino, comió y salió y se fue, pero dejó ahí lo más bonito que era yo. Y no solamente ahí, sino que dentro del vientre peleé. O yo no peleé, papá me tenía guardado para sacarme a mí, romper fuente y listo. Usted nació, muchacho, usted
Es un predestinado conocido. Y de ahí en adelante crecer en el peligro y nunca pasarme nada. Medio Cali se derrumbó en una explosión que hubo. Y estaba yo ahí en el centro, cerca donde empezaron donde pasó eso. Y quedé bajo escombros. Como te digo, parece que hubieran quitado un tablero y lo pusieron de cobija para que cayera el resto de escombros encima de ese tablero. Estaba yo y mi hermana, no más. Tenía por ahí, sí, 6 años, tenía yo. Eso fue en el año 50. Abaleos, cuando tomaba trago, peleas y todo eso. Yo nunca peleé porque yo nunca supe pelear. A la edad de 13 años aprendí a trabajar cargando una cosa, cargando otra, ganándome el dinero, vendiendo prensa, cargando mercados, haciendo mandados y esto y esto. Y después aprendí la zapatería. Al aprender la zapatería, de ahí aprendí a depender de mi trabajo. No le trabajé nunca al gobierno, porque nunca le tengo que agradecer a los gobiernos nada. Hasta que mandó mi papá por mí. Ya no tomé más, ya no hay más baile, ya no hay más cumbia, ya no hay esto ni esto, ya dejé la 20 dedos por ahí y vamos para adelante. ¿Listo? Y aquí estoy. Conocí el sistema religioso en su plenitud. No me pudieron tener ahí, me sacó de ahí, me dijo, ya conociste, vamos para acá. Yo no conocí catolicismo, a Dios le doy gracias. Y aquí estoy. Cerca de 30 años. Creciendo todos los días. Y conociendo verdaderamente cómo debe ser el desarrollo de una persona metida en Cristo. O que lo metieron, lo trasladaron. Al trasladarlo de lugares de tinieblas, lo colocaron al reino de su amado Hijo. Y aquí estoy creciendo. Entonces, estos súbditos que fueron envenenados por el aparecido son los que sirven y hacen defensa y critican el evangelio y condenan. Y lo tremendo es que se meten dentro de las congregaciones locales naturales y dentro de las iglesias, ahora en la gracia. Y nunca aprenden. Porque no creen. Creen que como ellos actúan, como ellos son, como ellos han hecho, y funcionan, creen que todo el mundo funciona igual a ellos. Entonces no aceptan la verdad. Puesto que el aparecido oído es el padre de todos estos desobedientes. Estos son los hijos suyos, que les llaman pecadores. Yo le digo desobediencia porque eso fue lo que entró al huerto, la desobediencia. En Primera de Juan, estamos en el primer punto, capítulo 3, versículo 10 dice: Primera de Juan, versículo 9 y versículo 10. Todo aquel que es nacido de Dios, oído, no practica la desobediencia, que es pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede desobedecer porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del aparecido. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
¿Qué dijo Jesús de Nazaret en Mateo capítulo 12? Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿ah? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, coma, y hermana, y madre. ¿Qué te leí en Primera de Juan? ¿Qué te dije yo? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del aparecido. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amar a su hermano no es estar averiguándole el bochinche, llevándole enredos, trayéndole, visitándole en la casa, y allá esto y lo otro, y aquí y allá. Eso no es amar. Amar es exhortarlo, enseñarle, capacitarlo. Por eso dice Jesús de Nazaret, que hermano de uno es el que hace la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que dice papá? Habla verdad y anda en la verdad. ¿La gracia es la verdad de Dios o no es la verdad de Dios? Claro que es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque es el evangelio que va a quedar establecido para todas las naciones y todos los pueblos. Donde vamos a conocer la verdadera simiente de Dios. La que no es tan filósofa. La que no trae tanta teoría. La que no trae pases mágicos para tratar de conquistar y aparentar ser lo que la persona internamente no es, sino externamente. Apocalipsis, para ir saliendo de aquí. Capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, engañó, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles, los ángeles de él son los súbditos, pero pastor, ellos están encerrados eternamente y para siempre, es cierto. Pero ellos tuvieron parte en el envenenamiento a la humanidad para que no obedecieran nunca más al Creador. Capítulo 20, versículo 2. Esto duele y arde. Cuando a uno le están diciendo esto y uno siente o tiene, por eso te digo yo que este evangelio es para sabios y para gente sensata. Todavía yo hago esto, yo reconozco que esto y esto, todavía esto, critico aquí, hago acá. Es una persona sabia. Es una persona sabia. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te ayuda esto? Porque esto te ayuda para que tengas vida, la vida eterna. Y te voy a describirte ahorita lo que es la vida eterna. Presta atención. 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el aparecido, Satanás, y lo ató por 1000 años. La Biblia dice que lo destruyó. Lo destruyó. Al destruirle le quitaron todo. En Hebreos 2:14 dice que le quitaron todo, lo destruyeron. ¿Pero qué pasó? Envenenó. Oído. Y
Prendió el dragón, la serpiente antigua, sus hijos también son serpientes. ¿Son una cría de qué? De víboras. ¿Quién lo dijo? Mateo, un ejemplo. Capítulo 23. Estoy lento porque quiero que esto te quede bien plasmado para que tú lo rumees, lo aprendas y aprendas a ser sincero primero tú mismo. Te sientes tú a leer esto, hombre, yo tengo esto y esto y esto y esto, hay que mejorarlo porque esto no me deja avanzar, esto es lo que me trae enfermedad, esto es lo que me trae problemas, ta. Bueno, ahí voy a escribirte. Como decía el Chavo, ahí vamos. Mateo 23:33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Condenación, oído, escuche y retenga. A estar mal toda su vida, enfermos, envejecidos, achacados, condenados a morir en la miseria. Oído, infierno, eso es un infierno. Que usted no tenga cómo resolver sus problemas, que usted tenga un familiar que no lo puede ayudar, que usted no tiene de dónde echar mano para hacer esto, etcétera, etcétera. ¿Qué está viviendo la persona? Un infierno en la tierra, porque el infierno está cerrado. Dios no va a hacer un lago de fuego donde te van a echar vivo, no. No. Eso está cerrado. Él vino y cerró y acabó con la muerte. Para sus hijos, para su heredad, para la simiente. Mateo capítulo 3, versículo 7, dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ah? ¿Qué es una víbora? Que pica, muerde, destruye. Te dispone contra otro. Te envenena sin tú haberle hecho daño a nadie. Habla mal de ti. Todo lo ventila en contra de una persona que ande verdaderamente oído en la verdad de Dios. En el mundo, todo el mundo habla de todo el mundo. Lo tremendo es que tú no hagas daño y traten de hacerte daño a ti. Segundo punto. Este tipo de personas son incrédulas y su actitud es la rebeldía. Ejemplo, Mateo capítulo 17. Versículo 17. Dice: respondiendo Jesús de Nazaret, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Mira el trasfondo. Míralo antes, míralo después.
¿Por qué le dice y por qué los trata a estos fariseos y escribas y saduceos y judíos que estaban ahí así, de esta manera? Porque durante todo el tiempo duraron metidos en el templo, oyendo a los escribas, oyendo a los fariseos o los legalistas, y nunca recuperaron la vida de una persona. Y estando él ahí, soportando, aguantando, llevando el tiempo, viendo las actitudes de ellos y sabiendo que él estaba hablando de la llegada del reino, que venía como representación del Creador a mostrar que Dios estaba en él, que él era Dios mismo, sanando a todos los enfermos. Esta gente no creía. Muchacho. Su actitud era rebelde. Yo que voy a ir allá, me prefiero morirme así, yo que voy a ir, yo soy católico y católico me muero y esto y otro. Y adoro imágenes y adoro una cantidad de cosas y envejecida la persona, enloquecida, pobre, enferma y achacada. Y siguen todavía con su actitud. ¿Sí o no? Claro. Eso es. Yo soy de la pentecostal, yo soy de esto, yo soy de la otra, yo soy de los viudos, yo soy de esto y lo otro, y ahí me quedo y ahí me muero. Pues se muere y se queda. Porque este reino es para hijos. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Capítulo 3, versículo 2 dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Te queda claro? El evangelio de la gracia se vive por fe y para fe, de principio a fin. ¿Tú sabes qué es fe? ¿Tú sabes qué es desarrollar fe? De eso voy a preparar unas 4 o 5 enseñanzas, si Dios me lo permite, para enseñarte cómo desarrollar verdaderamente una fe y vivir una confesión positiva. Pastor, si usted tiene fe, ¿por qué no está en los Estados Unidos? Estoy esperando que se forme el grupo que Dios tiene, no solamente en los Estados Unidos, sino en toda parte, para poder viajar, ir y dejar la bendición a través de la palabra. Edificar el cuerpo o los miembros del cuerpo en cada lugar donde Él me ve. Yo sé que yo no voy a tener lugar de asiento. Para eso fui predestinado, para enseñar. Porque viajar no es agradable, pero por la necesidad del cuerpo, muchacho, allá estaré, en todos los lugares donde Dios me permite estar. Oído, escuche y retenga, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La gracia no es de todo el mundo. A usted le pueden hablar, mire, todo lo que usted quiera. Vea el trasfondo de la persona que le habla. Ve el trasfondo. ¿Cómo lo hace? Usted no necesita estar averiguando cómo duerme, cómo ronca, qué es esto. No. Simplemente crezca en la vida en el espíritu y deje que la persona habla. Cuando la persona habla, el espíritu que está usted es el mismo espíritu que está en la persona que dice que es cristiana. Y usted enseña, el espíritu mismo interiormente le dice a usted, es verdad o es mentira. Usted no necesita preguntarle si era verdad, si era cierto, si era...
porque así es el chismoso. Así es el malvado. Cuando usted tiene vida en el Espíritu da testimonio a su espíritu que le están hablando, ¿qué? La verdad. Amén. Tito. Capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Qué es un puro? Tome como ejemplo una ropa. Y échele, ¿cómo se llama eso? Tiner no. Es límpido. La pieza viene manchada. Claro, ya venden límpido para colores, ya venden límpido para el blanco, ¿verdad? Métala ahí, déjela una hora o media hora. Y cuando va, sale la pieza blanca. Es similar a la persona que es pura, que es inocente, que conoce su tarea, carrera, para qué fue constituido, cuál fue la razón, qué es lo que tiene que hablar, qué es lo que tiene que enseñar. Si a él le aprovecha, a los otros tienen que aprovecharle, siempre y cuando la persona tenga esta característica. Todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas encierran las espirituales y las naturales. Que alguien venga a hablarte de su madre y tú le digas, igual a ella somos todos. Todos cometimos errores, todos, pero llegamos aquí ahora, tenemos que la perfección de parte. Que esa vecina me cayó el hígado, que el vecino, que tal cosa, que mire aquí, que yo no sé qué, que no sé cuándo, tratando de espantar a la persona para hacerle una mala imagen a aquella otra. Pero si tu corazón está puro, ¿qué tú haces? Yo viví en ese tiempo, yo no tengo por qué señalar, ni criticar, ni juzgar. ¿Usted quién es para que critique y juzgue a la otra? Dice, mas para los corrompidos, incrédulos, nada le es puro. Todo le es corrompido. Todo le miente, todo le están quitando. Pues hasta su propia mente y su conocimiento corrompido están corrompidas desde raíz. Porque la concupiscencia es eso, conocimiento corrompido. Corrompido. El apóstol Pablo citó esto para refutar los mandamientos de los hombres, que no hacen sino condenar, señalar, criticar, juzgar, para tratar de destruir a las personas, sacar provecho, intimidarlas, manipularlas. Dice Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombre que se apartan de ¿qué? De la verdad de Dios. Oído, los mitos judaicos, ellos fueron la raíz de la mitología, de las mitologías gnósticas.
1:4. Timoteo 1:4. Dice, oído, Timoteo 1:4. Primera Timoteo 1:4. Dice, ni presten atención a fábulas, ni genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios. ¿Qué es por qué? Por fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo. Y esto es, la misma palabra se usa aquí mismo en Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Esto es lo que no hay, porque la gente malinterpretó qué es piedad. ¿Qué es piedad? Segunda de Timoteo, para salirme de este segundo punto, capítulo 4, versículo 4. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este tipo de personas asisten a todas las congregaciones y ahora se meten a las iglesias. Las congregaciones son ley, las iglesias somos los que estamos en la gracia, somos nosotros. A escuchar y nunca aprenden. Simplemente van por curiosear, porque ellos de raíz no pueden crecer. Ellos son simiente del aparecido. Ellos van a investigar, a tratar de especular, pero ellos no van con la intención de crecer en la vida en el Espíritu para aprender a depender del Creador, muchacho. ¿Ah? Ellos no van con ese interés de ser constantes, fieles, honestos, sinceros, porque no hay una transformación interna. Al no haber vida en el Espíritu, su mente queda ¿qué? Todavía está en tinieblas. Todavía tienen conocimiento ¿qué? De tinieblas. Se refiere siempre a las palabras y a los discursos, a las manipulaciones, a los engaños, a las apariencias, a los brincos, a las tradiciones y toda la cantidad de costumbres. ¿Oído? A las conversaciones con respecto a cosas como rumores, informes, historias, falsas o verdaderas o imaginaciones de la persona. También pueden, con oído, incluir las historias judías, los milagros, las invenciones rabínicas, etcétera, y etcétera, y etcétera. Todos estos eran mitos profanos y viejos. Todo esto eran mitos profanos y viejos. Dice 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Entiende, comprende la necesidad de otro. Da tu vida por ella así como la dieron por ti. ¿Con quién fue el madero para hacerte con una sola ofrenda libre eternamente y para siempre? Restaurarte, devolverte el sentido del vivir, tener vida eterna, completar lo que tanto tú anhelas. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Muchacha. Dice, oído, escucha y retenga. Y mitos judaicos. De esta manera, funciona este tipo de personas como súbitos del aparecido. Tercer punto. Hola, ¿el reloj está bien? Sí. Tito Dios. Dice, tercer punto. Esta gente tendrá muerte eterna. Oído, escucha y retenga. Te voy a describir por encimita, tú tienes que hacerlo allá en tu casa. ¿Qué es la muerte eterna? Ejemplo,
Juan capítulo 3. Si me demoro 5 minutos hoy, te agradezco que tengas paciencia, porque esto te interesa a ti, para que otro no te vaya a engañar, ni te va a manipular, ni vaya a sacar provecho de tu inocencia. Capítulo 3 de Juan, versículo 18, dice: el que en él cree no es condenado. Oído, escuche, ya te dije que es ser condenado. Bueno. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído. ¿Ah? ¿En el nombre de quién? Del unigénito de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate el ejemplo tan tremendo de esto. Y tan sencillo, sencillo. ¿Qué es la vida eterna? Salud, paz, gozo. Oído, reposo, abundancia, armonía, gozo. Pero este tipo de personas que no creen en la palabra tendrán todo lo contrario a la vida eterna. Enfermedades de todo tipo, pobreza material y espiritual. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Para los naturales es el infierno. El lago de fuego es el mundo. El lago de fuego, oído, donde está el sufrimiento, donde está el dolor físico, donde está la angustia emocional, donde está, oído, la pobreza social y espiritual. Este es lo que lleva a una persona a sentirse ¿qué? Triste, asustada, deprimida, ansiosa o sola. Este es el lago de fuego. El lago de fuego fue construido para el aparecido y para todos los súbditos de él. Voy a salirme de este punto porque quiero llegar rápido a los 8 puntos que quiero que tú escribas. Y en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículo 41. Y ahora saltamos a Apocalipsis. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ya el diablo está destruido. Sus ángeles están encerrados, como dice 1 de Pedro 4:2 o 2 de Pedro 4:2. Eternamente y para siempre. ¿Qué es lo que está abierto? El mundo. Donde está el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la amargura, bueno, etcétera, 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 etcétera. Ese es el lago de fuego. Es lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 y 13.
el martirio, el sufrimiento, el dolor, el envejecimiento prematuro, la angustia, las enfermedades, todo eso es un lago de fuego. Para terminar, el reino satánico para que te quede esto bien guardadito. Yo te voy a leer un texto solamente y te voy a dar los textos, pero tú los lees en casa. Primero, este tipo de personas viven en la oscuridad que es el mundo natural. Creen todo lo del mundo natural. Viven agazapados, funcionan internamente mal. Por eso ellos no vienen a la verdad para que sus obras no sean completamente conocidas. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A una persona natural que le gusta vivir en la oscuridad, en lo natural, nunca viene la verdad. Aunque trata de como te digo, trata de cambiar, pero en el fondo no puede, porque vuelve a lo mismo. Juan 3, 19 y 20. Y Romanos 13, 12. Segundo punto. Todo lo que hablan estos satélites o esta simiente son mentiras. Y lo que enseñan es mentira. Es mentira. Juan 8:44. El padre de ellos es el aparecido. Lee bien. Estos se oponen a la verdad que es el evangelio de Cristo. Romanos 1:18 y 25. Te voy a leer aquí Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 18. Pero el fundamento de Dios está firme. Perdón, es del versículo 18. Que se desviaron de la verdad, según de Timoteo 2:18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Voy a decirte alguito aquí. Voy a decirte alguito que te puede ayudar mucho. Oído, al estar tú fuera de la gracia, estar fuera de Cristo, porque Cristo es Dios mismo, tú sigues muerto espiritualmente y expuesto a morir físicamente. Al abrirle tú el corazón o venir al evangelio de la gracia, si fuiste predestinado, Cristo resucita en ti y tú resucitas en Cristo. Porque Cristo es vida. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de algunos. Al estar usted fuera del evangelio de la gracia está muerto, porque la vida está en Cristo. Cristo Jesús, Señor nuestro. Al venir usted al evangelio de la gracia, al abrir usted el corazón, la mente al evangelio de la gracia, usted pasa a vida, de muerte a vida, porque Cristo resucita en usted y usted resucita en Cristo. Amén. Tercero, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 8 dice:
Y de la manera que Jana y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Ya te hablé el miércoles de eso, de la reprobación y todo. Capítulo 4, versículo 4, dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, cuentos de hadas, brincos, lenguas. Tercero, estos aman más las cosas del mundo o del sistema que las cosas del Creador. Primera de Corintios 6:9. Escribe, porque no te voy a leer aquí, sino un texto nomás. Segunda de Tesalonicenses 3:4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya largo tiempo. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Apocalipsis 3, 17 y 19. Cuarto punto. Viven conforme a la naturaleza pecaminosa. Ellos no se van a desacomodar de donde están, porque ellos siguen siendo naturales, mintiendo, adquiriendo las cosas con engaño, con mentira, no sabiendo que eso les va a saber ajenjo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Aunque vayan a cualquier parte, no permanecen, no crecen, porque no pueden crecer en la verdad. Oído, escucha. Quinto punto. Son malvados, desobedientes, inmorales. Oído. Gálatas 5, 19 al 21. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Son inmorales. Punto 6. Son arrogantes y presumidos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 2 en adelante. Punto 7. Viven en esclavitud. Por eso nunca creen en la verdad, que es el Evangelio de la gracia. La esclavitud del mundo, porque para eso viven y para eso se entregaron a ese mundo, para ser esclavos como le gusta al aparecido. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 24. Y termino. Están llenos de odio. Imagínate tú. 7 tipos de personas están llenas de odio. ¿A quién pueden amar? Ni a su propia madre. Porque guardan rencor de todo. Vienen dañados de raíz. Juan capítulo 15. Ejemplo. Versículos 18 y 19. Te lo voy a leer. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Oído, escuche y retenga. Si el mundo los aborrece, sabe que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. A Dios le doy gracias por eso. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece.
¿No es que a mí vino y me dijo alguien así? Yo soy ateo, yo no creo que Dios exista. Entonces le dije, si Dios no existe, ¿usted para qué nació entonces? Si usted fue creado a imagen y semejanza de Él. Aprenda a hablar. Primero conozca. No, es que si Dios existiera, no había esto y esto. Le dije, precisamente porque el hombre le cree más al hombre y no al Creador. El orgullo, la petulancia, la vanidad, parte del mundo, no del Creador. En el Creador solamente hay vida y vida en abundancia. Salud, armonía, paz, gozo, reposo, confianza y prosperidad para la gloria de Él. Este es el reino y cómo se mueve el reino satánico. Por eso te digo yo, le estoy hablando a la simiente del Creador, a los sabios, a la persona sensata que puede decir, hombre, yo todavía tengo esto y esto y esto, tengo que mejorarlo por esto y esto y esto. Ese es el objetivo de esta palabra. Perfeccionar a los hijos de Dios. Bendecirlos y llevarlos ¿a dónde? A que posean verdaderamente lo que Dios estableció para ellos, siempre y cuando la persona cambie en su integridad. Si no, no hay nada. Amados, bendecidos con toda bendición espiritual. Los amo mucho y le doy gracias a mi Creador que me haya usado en esta mañana para impartirte este poquitico de palabra. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Que tengas una buena tarde y nos vemos el miércoles en la entrada al reino de Dios. ¿Cómo funciona? La última es el próximo domingo, donde te voy a hablar de cómo funcionan los súbditos, los hijos de Dios en el reino. Cómo deben de funcionar. Amén. Bendecidos, salúdame a tu hermano y a tu hermana, a la familia que está ahí. Buena tarde. Nos vemos el miércoles.